Buenos días, mi gente. Aquí estamos de nuevo en otra cita con los encuentros caníbales de Plataforma Caníbal para seguir charlando sobre estos momentos con algunos artistas. El invitado de hoy, un artista bien especial. Yo creo que no necesita mucha presentación, pero sin embargo hay que presentarlo. Vamos a poner algo aquí de música para iniciar. Bienvenidos a todos. ¿Cómo está el día de hoy? Oye, los días se están poniendo un poco densos. Ya esto se está volviendo una experiencia paranormal ya. ¿Cómo amanece la gente hoy, hombre? Bueno, hoy nuestro invitado es el artista mexicano Carlos A. Morales, quien nació, vive y trabaja en Ciudad de México. En 1970, tiene 50 años Carlos A. Morales. Carlos, digamos, es un referente muy importante de la generación de los 90, en el arte contemporáneo mexicano, latinoamericano y en el mundo. Bueno, Carlos se formó en Holanda en los años 90 y ha desarrollado como creo que la obra de Morales ha sido una sola obra, como una obra revisada en diferentes etapas de la vida. Es una especie de, si bien todos los artistas son traductores, Carlos, yo diría que es el artista traductor oficial del arte. Entonces, vamos a conectarlo por acá para comenzar a hablar con Carlos. Por aquí está. Vamos a ver, vamos a mandarle por aquí. Aquí está. Mandarle la invitación a Carlos. Bienvenido a Grecia Quintero, a José, a Hugo Palmar, a Jim, a Yamile, a los amigos de la Fundación Cultural Guaja. Estamos llegando. Aquí ya llegó Carlos Morales, vamos a enlazarlo. Carlos Morales ha hecho parte, digamos, de... Vamos a esperar que enlace, Carlos. Hola, Buenos días, Carlos. buenos días, ¿cómo estás? Un gusto tenerte por acá, Carlos. Gracias, igualmente. Estaba aquí haciendo una pequeña presentación. Tú no necesitas presentación, pero estaba tratando aquí de presentarte con la gente en estos encuentros caníbales de Plataforma Caníbal. Ya comienza el público a llegar. Les contaba que, hombre, que tú naciste en Ciudad de México en los años 70 y te formaste a principios de los 90 en Holanda. Sí, Y bueno, ya has recorrido casi, yo diría que gran parte, si no todo, el circuito del arte en el mundo. me encanta. Colecciones importantes, espacios dentro como la Tate Modern, el Museo de Arte Moderno de San Francisco, el Centro Pompidou, y de ahí podemos hacer una cantidad la nota sería larguísima sobre esos espacios del arte. Y también hablaba un poco de que tu obra de alguna manera la percibíamos como algo, como una sola obra revisada en diferentes etapas de la vida, ¿no? Como una sola obra que ha ido evolucionando.
y Pues revisada igual, como en bloques, como en bloques. Y también contaba que para nosotros de alguna manera lo percibíamos como un artista, si bien todos los artistas son traductores, yo creería que tú eres el traductor oficial del arte, ¿no? wow. Sí. Y si bien tus mariposas no son amarillas como las de García Márquez, No, pues también vienen ahí volando con augurios, con cosquilleos, con mensajes y memorias. Y nos interesa mucho hablar de eso porque yo creo que si bien la podemos percibir como la materia, también es una gran sensación. Es una gran sensación, una traducción del augurio, de la densidad, del espacio. Y queremos un poco hablar, porque yo creo que es la sensación que estábamos hablando ahorita, que estamos viviendo, que es como una cuestión paranormal. No sí, sí, sé, muy nos fuerte. estamos yendo hacia algo. Todos los días como que nos empuja un poquito a eso y Sí, queríamos hablar un poco contigo de eso. Carlos, cuéntanos qué hace Carlos A. Morales en estos momentos y qué hacía anteriormente. ¿Cómo era la vida de Carlos A. Morales, hombre? pues yo creo que como muchos, perdón, pues estoy encerrado ahora en casa, un poco con la suerte de que tengo el estudio allá abajo, entonces, pues puedo subir y puedo bajar, pero digamos, ese es mi recorrido diario, un poco. Eh, pues yo creo que también me pescó como a todos, ¿no? O sea, un día leímos esa noticia de que empezó en China, en Wuhan, una nueva enfermedad, un virus, y jamás nos imaginamos que esto se iba a expandir por todo el mundo, ¿no? Es muy fuerte porque muchas veces hablamos de la idea de la viralidad, hablamos mucho en Internet de algo que se vuelve viral, incluso a mí como artista me interesa mucho esa viralidad, pues como una obra se copia, por ejemplo, ¿no? De alguna forma u otra se va replicando, no en el sentido negativo de la copia, pero digamos, como a veces, por ejemplo, la pieza de las mariposas, de pronto he visto que ha sido retomada por otras personas o por otras compañías, o a veces la portada de un disco se va copiando, un poco como ese fenómeno de los memes, que es esta cosa que se va repitiendo y copiando y transformando y va como cogiendo un sentido cultural. Y de pronto estamos atrapados justamente en esa viralidad, ¿no? En De eso, pronto mira, estamos claro. justo en eso, ¿no? Viéndolo ocurrir. Es una cosa muy fuerte. También pensaba mucho en este ajedrez chino que se llama Go, que es este juego como de ir rodeando al Ah, contrincante. Y de- disfrutas, te va rodeando, es todo muy fuerte, ¿no? Hay algo ahí muy fuerte, pues que es como una interconexión de gente, ¿no? El primero que le dio, que se lo pasó al segundo, el segundo al tercero, y así se fue replicando. Y pues lo que es muy fuerte es que ahorita estamos encerrados en nuestras casas, en lugares muy distintos del mundo, pensando qué hacer, viendo cómo reaccionar. Eh, yo creo que hemos pasado ya por distintas fases, ¿no? La fase de, voy a leer libros increíbles y no poder leer un libro. O voy a poner así unos dibujos súper detallados, así como nunca tengo tiempo, voy a tomar el tiempo, imposible dibujar. Y lo que me ha pasado mucho es que me hace de una parte más social que de costumbre. Generalmente me gusta estar encerrado en mi planeta, no me gusta socializar mucho, no llamo amigos, estoy así como muy en mi mundo y ahora estoy llamándoles, Pero ¿sabes? es Usando la WhatsApp, usando el Instagram, así, platican rarísimo. Haciendo una forma de cosas que salir. odiaba, como cadenitas esas de que tienes que nominar a alguien para poner 10, no sé, imágenes de películas. Digo, ya nomás nos falta la cadena de oración, porque podemos estar Pero así. de alguna manera, Carlos, es como pensar de que, bueno, estás allá adentro, pero sabes que hay gente allá afuera, pero ahora sabes que no hay nadie afuera. Es muy fuerte y todos en sus casas. Digo, tengo mi familia, pero también durante el día que estoy más solo, tengo a las dos perras.
y sí se han vuelto presencias muy extrañas. O sea, si las perras hablaran, ya sería así. Carlos, bueno, hablábamos de tu obra que en los años 90, por allá al principio, decides, eh, bueno, comienzas un estudio sobre esto del archivo líquido, que son una serie de traducciones de códigos que están insertos dentro de las estructuras culturales y también relaciona un poco ese mundo paralelo del occidente, América Latina, como esa ingeniería del lenguaje Ujú. que, que se posa ahí y que lo vemos muy claro y que se va traduciendo y que es una obra que es muy orgánica, aunque está fabricada en su mayoría con materiales muy sintéticos, materiales como que inorgánicos, pero sí habla de esa organicidad. Sí, Y, y digamos que ¿qué relación tiene cuando hablas del archivo líquido que se va a convertir después en el gran nubarrón, como le digo yo, y que se va a convertir en una serie de repeticiones de videos y esto? ¿Qué relación tiene esto con la modernidad líquida de Bauman? no mucho, fue una coincidencia. O sea, es curioso, ¿no? Que o sea, yo pensé mucho la idea del líquido porque estaba trabajando con archivos digitales. Entonces me daba cuenta que tú trabajas en un espacio virtual y haces tus dibujos, claro, todo, puedes definir parámetros, pero que solo al realizarlo, digamos, al fisicalizarlo, al volverlo algo análogo, es cuando, digamos, eso toma un cuerpo y toma una forma, toma una materia, pero también ahí es cuando tú puedes decidir qué materia toma, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo hago un dibujo vectorial de algo, después puedo usarlo, por ejemplo, para cortar una madera con esa forma, ¿no? O un papel, o Claro. imprimirlo, o lo puedo usar para un video. O sea, hay distintas, digamos, como fisicalidades, y por eso pensé en la idea o sea, en esa, digamos, transformación que tiene, digamos, lo líquido a lo sólido, a lo gaseoso, ¿no? Que tiene, digamos, el agua. Entonces, por eso le llamé archivo líquido, ¿no? Como esa idea como de algo que va cambiando. Pero, o sea, yo creo que hay algo que es importante, es como relacionar tu obra a tu biografía personal, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi familia, pues de alguna forma, mi abuelo venía del País Vasco, llegó a México, mi papá ya nació aquí, yo nací aquí, pero digamos, por ejemplo, esa especie de conexión extraña con Europa, pues no es algo que yo, digamos, ya en un momento decidí, sino que de alguna forma se Ya decidió, venía ¿no? ahí. Venía ahí, ¿no? Entonces, cuando yo me fui de México en el año 1990, cumplí 20 años allá, o sea, me fui casi 15 años a Europa, que es algo que tal vez necesitaba, pero también no decidí, tal vez era como una relación con pues, la propia historia de mi familia, ¿no? Entonces se van creando Claro. como esas cosas. Entonces, por ejemplo, ahí, digo, más allá de vivir allá o que mi abuelo vino, hay un problema de lenguaje. O sea, mi abuelo era un vasco francés, hablaba vasco y hablaba francés, aprendió español en México, hablaba español de la patada. Mi padre me dice que él funcionaba como traductor de mi abuelo a sus amigos. O sea, mi abuelo decía algo y mi papá les aclaraba qué decía, ¿no? Claro, claro. Siempre hubo esa idea de que hablábamos un español pésimo en la familia, ¿no? Entonces, pues claro, yo aprendo de ese hombre que era el traductor de mi abuelo, o sea, de mi padre, y luego me voy a Europa y tengo que aprender inglés y tengo que aprender un poquito de holandés. Entonces son como esas cosas que se vuelven traducciones. Lo que me pareció muy interesante en esa época fue, digamos, la idea de la máscara, o sea, la máscara como una interfase, como algo entre tú y yo, como algo entre uno y el otro, digamos, como algo como yo como extranjero y los que vivían, digamos, los nacionales del país al que yo llegué, o mi abuelo como extranjero llegando a México, como esa interfase, porque la traducción es un poco eso, es, digamos, la transformación de nuestro idioma a otro idioma, y hay esa especie de interfase, por decir, el Google Translate es justamente esa interfase que te permite cambiar de un idioma al otro.
Y eso es como claro. una especie de máscara, es como una De, especie de- de, de como de objeto transparencia ahí. entre las cosas, ¿no? Sí, Claro, como ahorita el teléfono entre tú y yo, ¿no? Que estamos hablando en la claro, misma claro. interfase. Y ese se volvió mucho Y el tema en los 90 porque también era el momento en que empezaba a usarse el Internet, que empezaba a especularse mucho sobre qué serían las websites, cómo se usaría Internet, poco eso dio a las redes sociales. Entonces, por ejemplo, empezaron a ver preguntas sobre qué es lo público, qué es lo privado, lo cómo privado, funciona claro. lo privado en lo público, este, cómo van a ser esas interfaces para nosotros comunicarnos, por ejemplo, ahorita a distancia, casi telepáticamente, ¿no? Entonces, todas esas preguntas empezaron a salir ahí y yo no me metí tanto por el lado tecnológico, porque nunca he sido una persona, digamos, que me interese programar o así, pero me parecía muy interesante cómo eso funcionaba pues en nuestra vida, o sea, cómo la privacidad se volvía parte de lo público. Por ejemplo, como artista, en Nube Negra. En realidad, Nube Negra parte de algo muy personal, que es que fui a despedirme de mi abuela, y estaba muy grande, estaba enferma, y fui, porque vivía en el norte de México, a estar unos días con ella, y una noche me vino la imagen a la cabeza, y pensé que era muy fuerte, y de alguna forma se volvió una especie como de, pues como de premonición, podrías decir, ¿no? De tu muerte. Ahora, eso es algo muy personal. En el momento que lo vuelves pieza y que lo expones, que haces que, digamos, que el mundo lo pueda ver, pues ya entra en un espacio público. Entonces, mucho de lo que me interesa es cómo eso que es privado, por ejemplo, puede existir en los espacios públicos y al revés. Y bueno, y es bien interesante, Carlos, porque es una época donde no solo tú, también creo que hay una parte o un grupo de artistas mexicanos donde comienzan a producir una serie de obras por este tipo de visiones, si lo podemos llamar, de visiones o de este tipo de cercanías, de sensaciones. Comienzan a producir, por lo menos, sensaciones, pero que de la vida también particular y colectiva ahí. Y ahí se da, y es como un sello, digamos, una cosa de un sello del arte mexicano, ¿no? En ese momento, en los 90 en plena Sí, tecnología, estaban hablando de cosas, de esa espiritualidad, se puede decir, en el arte, si le puede llamar así, en plena tecnología, porque esa otra dimensión que aparecía había desbordado todo, y me gusta también porque cuando uno se acerca a tu pieza también siente como que está con ese objeto inerte ahí, pero siente esa sensación de lo que hay de profundidad. ya. ¿Sí? Es como que la entrada, es la entrada, pero está la profundidad ya que uno dice, como un agujero negro de ahí para allá. O sea, Claro, claro. Pues es que las obras yo los veo como umbrales un poco, ¿no? O sea, la obra en una pared es como es esa un interfaz, portal. sí, o sea, es como esa ventana a la que tú puedes mirar hacia adelante, ¿no? Creo que en México también hubo una pregunta muy interesante en los 90, que todavía existe de alguna forma, pero no sé, también va cambiando, que es si el arte puede existir afuera del mundo del arte. O sea, si el arte puede existir también en la sociedad. En la sociedad. Si, o sea, porque yo te puedo hacer algo, por ejemplo, la compañía de discos, ¿no? Nuevos Ricos. O sea, yo la podría No, presentar como artista, decir que es una obra de arte, te la muestro en una exposición y podemos hacer un performance ahí o podemos poner documentación de algo. Había muchos aspectos, pero el momento en que se hacía en una sala de conciertos, donde la gente no iba a ver arte, sino iba a ver rock, iba a escuchar, música, iba a la fiesta, pues ya lo veían de otra forma, ¿no? de otra forma, claro. Y creo que es bien interesante, o sea, con Duchamp es mucho la pregunta cómo un objeto cotidiano, si lo designas arte y lo metes al mundo del arte, se vuelve arte. Y Sí, creo que aquí también se trabajó mucho a lo inverso, ¿no? Cómo a lo algo inverso, que claro. es arte se puede llevar fuera del mundo del arte y qué tanto sobrevive, se sigue considerando arte, cambia su Bueno, yo valor. creo que 30 años después, yo creo que esa es la pregunta, es una pregunta bien interesante hoy. También es una pregunta interesante.
y más, digamos, más mediado por esta condición de lo colectivo, de lo comunitario y otras cosas, pero es una pregunta que se ha desarrollado y que yo creo que en alguna medida, en algunas circunstancias, el mundo del arte la ha evadido, la ha ido como que evadiendo un poco, pero hoy se hace más fuerte que nunca, ¿no? Y eso lo vemos también en Nube Negra, por lo menos decías que cómo llegó esta obra a ti como una imagen, como una... eh, Pues ese es un muy buen ejemplo, porque por ejemplo, o sea, empieza con una imagen digo, muy personal, después se vuelve una obra de arte, se exhibe en una galería, se exhibe en un museo, o sea, circula, digamos, por el mundo del arte establecido, pero lo que ocurrió con esa pieza es que se la apropió el mundo de la moda y de alguna ah, sí. forma la transformó en vestidos, la transformó en aparadores, y básicamente se la fagocitó y le dio vida, pues ya van más de 10 años. O sea, Claro. yo lo hice en el 2007, esto empezó a ocurrir como en el 2008, 2009, de pronto se volvió una cadenita. Hay un momento muy bonito en esta película de Hollywood que se llama El Diablo se viste de Prada. Ah, sí, 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 Y que sí. la chica, que Esa es es muy una- escéptica, trae un suéter azul y esta mujer, Meryl Streep, le dice, a ti no te importa el mundo del arte, pero no tienes ni idea de por qué estás usando este suéter azul. Pero este suéter azul lo hizo fulano, se lo compró Mengano, después circuló por acá, y 10 años después tú lo estás usando. Así, te El costó 3 pesos, reciclaje. ¿no? Y eso ocurrió con Nube Negra, que de pronto una compañía muy grande se la apropió, básicamente, por decirlo, casi la hace un plagio, no sabría cómo definirlo, pero es como algo parecido, y de pronto otra compañía se la roba a esa compañía, y luego otra y otra y otra, y pasó de alta costura a volverse una cosa que encontrabas en internet por $16, ¿no? O sea, se fue también pues popularizando, vulgarizando, y también eso es muy interesante porque digamos, salir del espacio confinado del arte, que se supone que es un espacio de alta cultura, al entrar a la realidad, al, digamos, dispersarse por el mundo, se va vulgarizando, pero también va llegando a más gente y también hace que, digamos, las piezas empiecen realmente a tener una vida. Aquí lo buscada a Tepito. Claro, no, ya apareció, Ya pare- En ¿no? Tepito se encuentra. Carlos, ¿y qué relación En encuentra, digamos, Tepito el ya hay hasta proyecto? coronavirus. O sea, ya hay todo. Carlos, ¿qué Pero relación encuentras entre en el momento de ese proyecto de Nube Negra, que es, digamos, a mediados entre el 2005, 2007 por ahí, y este momento que estamos viviendo de incertidumbre, de confinamiento, porque realmente no es algo físico, es una sensación, digamos, es esa sensación de que algo está, de que el ambiente se siente denso, de que las cosas, hay una densidad, y es sí, precisamente, me interesa el proyecto Nube Negra, y qué relación encuentras con este momento de esa densidad. pues es fuerte porque, pues digo, sí, o sea, indudablemente es una pieza que tiene, por un lado, que tiene que ver con la viralidad, por cómo se ha comportado, digamos, por eso que te decía que va siendo replicada, pero por otro lado, pues sí es una especie como de vanitas, es una pieza muy fúnebre, tiene esta cosa, me imagino que en Colombia es lo mismo, en México cuando te aparece una mariposa nocturna en Claro, de la sala, claro, es como puta, se va a morir alguien, ¿no? el muerto y... No, te cagas. Y por más ateo y incrédulo que seas, te afecta, ¿no? Y esto, claro, tiene exactamente eso. Entonces yo creo que sí tiene una resonancia muy fuerte con el momento. Eh, pues es algo que apenas estoy analizando porque justo la tengo ahorita expuesta en Holanda y justo estaba instalada y justo había sido la pieza de toda la exposición que más selfies y más fotitos y que todo el mundo anda haciendo, pero cerraron la exposición porque cerraron el museo, entonces se quedó en esa suspensión que también me parece muy mágica, que es una exposición sin que nadie la visite, ahí Ahí es muy ella. fuerte.
Y la manera en que instalamos la pieza fueron unos cuartos que tienen unas ventanas que daban a la calle. Entonces, lo único que sí podías ver de la exposición desde afuera era justamente esta pieza. Entonces, alguien me decía que en estos meses pasas por ahí y ves esa exposición, digamos, encantada, que se quedó como encantada, como en esa temporalidad, es lo único que te queda ver, ¿no? Algo muy bonito que vi es, por ejemplo, un par de gentes que empezaron a hacer réplicas de la pieza en su casa con sus hijos. O Ah, sea, hicieron a los niños a cortar, sí. Y dije, wow, qué bonito, ¿no? O sea, eso sí es muy fuerte. O sea, qué muy por eso te fuerte. digo, en el momento que el arte empieza a tener una vida en la calle o en la casa de los demás, o sea, en el momento en que el arte empieza a influir fuera del mundo del arte, para mí es el momento más mágico, porque es el momento en que ves que el arte empieza a realmente volverse cultura, que empieza realmente a tener algo que ver en la realidad, que es algo normal. O sea, Bauhaus de alguna forma era lo que quería. Y claro, ahorita usamos sillas que tienen que ver con ese momento hace 100 años en la Bauhaus. Es increíble. Pero lo que ha ocurrido mucho en los últimos años, como se ha mercantilizado tanto el arte, es que se ha vuelto, digamos, un núcleo muy cerrado que solo tiene sentido en sí mismo, ¿no? Es como Y sí, casi claro, claro. el efecto inverso. Entonces, claro, eso genera un sistema del arte con curadores, o sea, hay todo, digamos, una pirámide alrededor del arte que le da valor, pero también hay ese momento en que el arte se escapa a la calle y que empieza, ya no importan los nombres, ya no importa si es un Picasso, ya no importa si es de Kunz o de quién, sino, pero ya esas ideas empiezan a transmitirse, empiezan a copiarse y a apropiarse y sobre todo a transformarse. Y Y creo que también eso ha es transformado la justamente cultura, ¿no? y va transformando la Transformar la cultura. cultura. Sí, y ocurre mucho. O sea, yo conozco un caso, por ejemplo, que me gusta mucho de este grupo que se llamó CADA en Chile, que estuvo durante la dictadura y que hacían estas acciones súper espectaculares. Y, por ejemplo, hicieron una campaña muy bonita, muy interesante, que era no, y luego el signo de más. Y lo pintaban así en la calle. No más, y alguien ponía violencia. No más, y alguien ponía Pinochet. No más militares, no más. Pero esa idea, digamos, que es una idea poética. Por ejemplo, después se retomó en México, 30 años después, para una campaña contra la violencia del narcotráfico que se llamaba No Más Sangre. Y yo no sé si las personas que lo iniciaron tenían idea de la pieza de Cada de los 80s, o si simplemente se les volvió a ocurrir la misma idea, o si la idea de Cada fue mutando poco a poco en la sociedad, volviéndose parte de la cultura, hasta que a alguien se le ocurrió. Entonces se me hace muy bonito eso, como, digamos, el arte sí puede influir en la sociedad, ¿no? Sí puede tocar otras cosas de la sociedad. Carlos, y tú que vienes, digamos, de un momento, de una época de anarquía, y que donde esa palabra no era como el símbolo de ese momento, ¿tú crees que algo cambiará en la vida con todo esto del virus corona y todas estas cosas? ¿Algo cambiará en la vida de las personas y del mismo arte a Pues partir de esta uno circunstancia? espera, ¿no? O sea, uno espera que momentos de urgencia como este, digamos, generen más solidaridad. O sea, uno espera que un momento como este digamos, no solo te haga pensar en ti mismo, sino te lleve también a pensar en los otros, en los demás. Es un momento extraño porque, por decir, en el temblor del 85, en la Ciudad de México, cuando se cayó una gran parte de la ciudad y había básicamente gente abajo de los escombros, mucha gente salió a la calle a ayudar. Entonces sí hay un contacto físico, sí hubo gente que ayudó a sacar piedras, hubo gente que llevó palas, hubo gente que ayudó a llevar comida, o sea, había una cuestión realmente física de estar ahí ayudando, ¿no? Y aquí De es muy sentirlo. frustrante y es muy extraño porque estamos todos a través de estamos como en esta nube, estamos como en una pecera, ¿me explico? Ahí, Entonces se vuelven como ayudas telepáticas. Digo, yo ahorita me puse a trabajar en un proyecto para hacer,
por ejemplo, cubrebocas para la gente que trabaja en la calle, porque en México me imagino que en Colombia es lo mismo. Muchísima gente trabaja, vive al día, es informal. Claro, cuando te dicen quédate en casa, pues algunos podemos quedarnos en casa, pero muchos no pueden Muchos no. quedarse en casa. Y bueno, y muchos de estos, pues es gente que vende comida en los mercados callejeros, que limpia las calles, que organiza la basura, ¿no? O sea, es como, también son trabajos, digamos, muy esenciales, muy importantes en este momento. Entonces, por ejemplo, lo que hicimos ahorita fue con, digamos, la chica que se encarga de o una de las personas que se encarga de mi taller, que se llama Janet Martínez, su familia son costureros. Entonces, toda su familia son varias, digamos, tallercitos de costura. Entonces, lo que organizamos es producir tapabocas y luego con una ONG los estamos distribuyendo, por ejemplo, a esta gente, a los, digamos, a los trabajadores informales. Entonces, se ha vuelto una cosa muy interesante porque, por ejemplo, ya desde un punto de vista, si quieres, más egocéntrico, les he pedido si me pueden mandar fotos, ¿no? Un poco para tener como, porque todo, pues yo no he salido de mi casa, todo ocurre y yo no he salido de mi casa. Entonces de pronto me llegan estas fotos donde veo lugares de la ciudad que ni conozco, o que nunca he estado, o que creo que he estado, donde veo, por ejemplo, 3 personas posando con un tapabocas. Y digo, wow, qué fuerte, ¿no? Gracias a ellos, estoy pudiendo ver la ciudad. Me están permitiendo salir de mi pecera, ¿no? Entonces yo siento que ahora sí hay momentos en que podemos todavía interactuar. O sea, O sea, como el hecho que prestar tú me los ojos. invites, ¿perdón? Prestar los ojos, casi que prestar Claro, los ojos claro, allá. claro, claro, porque hay mucha gente que todavía está afuera, hay mucha gente que está mirando, hay mucha gente que necesita hacer todos estos trabajos que nos permiten sobrevivir. O sea, hay gente trabajando para abastecer de agua a la ciudad. Entonces, digamos, solidarizarte con eso, entrar en contacto con eso, pues yo siento que son maneras de poder seguir, digamos, en contacto con el afuera y con la vida, ¿no? ¿Tú crees que eso puede considerarse? Tú sabes que, bueno, de alguna manera el mundo del arte todo el tiempo lo ha rondado esa pregunta sobre su utilidad en la sociedad, ¿no? Todo el tiempo el mundo del arte ha estado como rondado de esa pregunta, ¿sirve el mundo del arte para la Sí. sociedad, para la vida y estas cosas? ¿Tú consideras que esto puede ser una respuesta desde el mundo del arte o una respuesta desde Carlos A. Morales? Es raro, o sea, porque no quiero, o sea, justamente me permitía hacer este proyecto justamente para no hacer arte. O sea, en vez de decir, oh, ¿qué obra de arte puedo hacer para darle a la sociedad? O sea, no tiene sentido en este momento. Yo siento que no tiene sentido en una urgencia. Pero entonces tienes que hacer algo práctico, ¿no? Si quieres, digamos, ayudar. Pero lo que es interesante es que si lo piensas, ya que lo hiciste, pues tiene que ver con la manera en que trabajas, porque piensas de cierta manera. Claro. Entonces de pronto me di cuenta que decidí que eran rojos los tapabocas y al ver fotos de la gente produciendo le dije, puta, se parece muchísimo a una pieza que hice en el 2003, que era justamente una maquiladora para producir zapatos rojos. Digo, qué loco, que 20 años después Ahí. estoy repitiendo la misma idea. Entonces te das cuenta que sí tiene que ver con una manera de pensar artística. Que si es arte o no es arte, yo creo que no importa tanto. Es más importante ahorita si tiene una utilidad o no el objeto. Creo que ya llamarle arte útil da igual, o sea, no es importante en este punto. Y es una discusión enorme, porque por ejemplo en México pues, hay mucha gente que le odia el arte contemporáneo, hay muchos detractores, y claro, siempre hay esa pregunta de decir, pero ¿cuál es la utilidad? Nos matamos los artistas pensando cuál es la utilidad, y los otros de 3 patadas dicen, no sirve para nada. A mí, yo creo que no hay una razón de ser del arte, o sea, el mejor maestro que tuve cuando estuve en Holanda a los tantos años aprendiendo, intentando ser artista, un día me dijo así, nos dijo al grupo, ¿no? Lo
único interesante del arte y lo mejor del arte es que nadie sabe qué significa. O sea, nadie sabe para qué. Y es verdad, o sea, es una pregunta que hay que seguir impulsando. Entonces yo pienso que no hay que ser dogmáticos. Ahora, yo siento que el arte, pues sí influye en la sociedad. Y la sociedad también influye en el arte. ¿No? Claro. Y hay cosas que pues yo siento que sí, o sea, a veces puedes medir cosas muy claras, así como, pues sí, ves reflejos del arte en la cultura popular, en lo que vivimos, pero también hay un arte que pues no es claro qué función tiene, nada, o sea, hay cosas ni decorativas son, que son increíbles, pero que no tienen ninguna funcionalidad, o sea, hay muchos ejemplos, y son maravillosas como piezas de arte, y la verdad, pues abren un espacio pues, de incertidumbre que tal vez es muy interesante, tal vez es eso, o sea, tal vez el arte, pues en el arte vivimos, o sea, a diferencia de la ciencia, que busca la certidumbre, el arte en realidad busca la incertidumbre, es un espacio de incertidumbre. Entonces, tal vez en ese sentido es justo como puede funcionar hoy en día muy bien, porque se habla tanto de la incertidumbre. O sea, para ponerlo como un poco ridículo, o sea, yo trabajo en mi estudio, que está en mi casa, trabajo solo, o sea, digo, tengo gente que me acompaña y que me ayuda, están mis asistentes, pero digamos, buena parte del día yo estoy solo en mi planeta, dibujando, escribiendo, haciendo mi cosa. Entonces la diferencia, ahora cuando mandaron a todos a trabajar a casa, no es tan diferente. O sea, para mí No, es no cambia. estoy Para igual. los artistas sigue siendo como el mismo. Simplemente la presión de lo expositivo es otra cosa, pero los La procesos pres- de pensamiento, de trabajo, y también, Carlos, porque yo creo que los artistas, ahora que tú mencionas eso, los artistas que han logrado como entender esas dimensiones del arte, entender por lo menos qué significa entrar al arte, sentirte dentro del arte, como esa zona, que tú la puedes ver, la puedes sentir, y que es muy difusa para muchos artistas que están creando y eso. Y también porque el mundo del arte se ha encargado de narrar unidireccionalmente la forma en que el arte afecta a las cosas. Pero creo que esa narrativa inversa de cómo el arte ha sido realmente afectado por todo, por la vida misma de las cosas, no está muy bien narrada y no es muy visible dentro de eso que conocemos como la zona arte. A mí me gusta llamarlo irónicamente el mundo del arte porque es una cosa tan abstracta que es todo y es nada, ¿sí? Sí, Pero, y que tienes esa claridad, sí, sí, es que tienes razón. O sea, ha habido, sobre todo en los últimos 10 años, o 15, 20 años, una especie como de campaña o como de intento desde el mundo del arte como de generar una especie como de idea de certidumbre de que es un mundo muy poderoso, muy importante, claro. muy deseable, que funciona increíble, que se hacen millones, que la gente se vuelve hiper famosa, que todo es maravilloso. Pero es como, digamos una tendencia como Estados Unidos autopromocionándose y que luego te das Claro. cuenta que por dentro apesta, es una mierda, es Es totalmente frágil, es frágil, supremamente. lleno de incertidumbres, aparecen y desaparece gente, o sea, es como, pero claro, hay esta tendencia y por ejemplo eso ha hecho que los museos se vuelvan cada vez más masivos y que la gente vaya en masa a hacerse selfies y que parezca que es como una gran máquina cultural. Y Claro. ahorita con la pandemia, que tienen que cerrar todo y que muy probablemente no van a poder volver a tener esas exposiciones masivas, no se va a vender igual que antes, o sea, de pronto te das cuenta de la fragilidad de todo eso. Y todo el mundo está apostando en que vamos a tener un mundo de arte en línea, lo que es ridículo, porque, o sea, yo veo lo que tienes atrás en tu fondo, como yo tengo acá, Sí, como todo y eso, digo, todos que wow, estamos aquí. pero no es la pieza, o sea, no es lo mismo. No es Y lo si yo mismo. ahorita me metiera a la pieza y les diera un recorrido caminando por ahí, no es estar en la pieza. Cuando lo instalamos la última vez en Holanda, te digo, son 30,000 mariposas que hay que poner una por una en los espacios.
Entonces, puta, esto te lleva 3 semanas de estar, ¿no? Y un chico muy joven de veintitantos, como de 20, me decía, ay, pero lo hubieras hecho virtualmente, lo hubieras hecho una animación, hubiera sido mucho más rápido. Y claro, es como, ¿y por qué no tienes ahí a tu pareja virtual? Carlos, pero de alguna manera esa, digamos, lo que sigue, después de ese proyecto que sigue, que esas piezas de video que hablan sobre suprimir, modificar y preservar en el 2012 ya, también es como la necesidad postergada de entrar a esa dimensión del video, digamos, como que ya llegar ahí y comenzar, pero digamos, como no dar ese salto, sino como de llegar. Sí, Sí, el mismo, la misma obra en ese momento, en ese periodo necesita llegar ahí. Y cuéntanos un poco sobre, son como pensaba como acciones ya, como borrar, quitar, poner, como que denotan una acción. Y es una acción también radical, ¿no? sí, 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 esas obras un poco, o sea, un poco, o sea, digamos, partían de esa idea como, digamos, cuáles son esos textos que son como los guiones en la vida, ¿no? Por ejemplo, las leyes, es como un guión, ¿no? Una receta de cocina también es un guión, pues, para cocinar algo, ¿no? Te dice cómo hacer, no sé, una lasaña, ¿no? Entonces tú sigues las instrucciones, pero digamos, si hay un conflicto entre tú y yo, vamos al libro de las leyes y se supone que ahí, pues más o menos nos están diciendo, nos dan esa guía, ¿no? Y así, digamos, hay prácticamente todos los protocolos que estructuran la vida social, pues de alguna forma es lo que nos permite, digamos, es la convivencia. Entonces me preguntaba hasta qué punto uno puede modificar o cambiar esas cosas y cuáles son los efectos de eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, la idea de borrar una partitura es como una idea de Rauschenberg Claro. ¿no? Y literalmente, y luego dársela a una sinfónica, pues qué efecto tiene. Y por ejemplo, ahí es muy interesante porque, claro, hay un efecto que puede ser, digamos, cualitativo, en el sentido de que si yo tengo una frase musical que se toca de cierta manera y yo la borro, si trabajas con un buen músico, puede literalmente interpretar este borramiento. O sea, qué tocar, no tocar. Si lo metes en un programa que, por ejemplo, de computadora, podría ser lo mismo, ¿no? Pero luego también está cómo interpretar ese silencio o cómo interpretar lo Claro. borrado. Y ahí entra totalmente otra dimensión, porque ya no es cualitativa, sino se vuelve una cuestión completamente, digamos, eh, subjetiva, ¿no? O sea, O sea, entra, pues para mí el silencio es un ruido de uñas, ¿no? O sea, ya se o sea, vuelve otra manera. o sea, ya no es, digamos, crear o construir la metáfora, sino atacar la metáfora, Es de borrar, alguna manera, ¿no? ¿no? O digamos las estructuras que genera la metáfora, o como las, ¿no? O sea, como, sí, son las estructuras. Entonces, por ejemplo, todo lo que eran partituras, instrucciones, todo eso me empezó a interesar. Entonces, digamos que sí tenía que ver con una idea, pues si quieres, anarquista, ¿no? O sea, como de intentar borrar esos puntos, ¿no? O sea, y por ejemplo, ese borramiento que hicimos del Código Civil era justamente eso, ¿no? O sea, ¿qué pasa si Claro. borras el Código Civil por iniciativa propia y se lo llevas a unos abogados a que reflexionen cuáles serían los efectos de eso, ¿no? El siguiente Y, paso fue hacer 3 películas, donde ya pensé, digamos, porque digamos, en el cine, cuando tú estableces la cámara, lo que ocurre ahí es lo que está filmando, podrías decir que este es un espacio privado. O sea, si yo pongo una cámara en mi cuarto, yo soy rey, digamos, de decir qué quiero hacer enfrente de la cámara. En cambio, cuando expones en un museo o en una galería, yo no puedo hacer lo que yo quiera en ese espacio. Para empezar, me tengo que sujetar a los horarios del museo, a las reglas de trabajo del museo, a la gente que se encarga de las salas, ¿sabes? O sea, yo no puedo llegar y decir, me voy a quedar aquí 48 horas a pintar
pintar con caca desnudo en las paredes. O sea, y aunque proponga eso, me tienen que hacer, digamos, me tienen que dar el permiso. ¿Sí me explico? Claro, claro, claro. Hace muchos años hice una pieza en un museo aquí en México, el Carrillo Gil, donde agarré una pieza de Orozco, de José Clemente Orozco, del muralista, digamos, una pieza histórica, y la pusimos contra el muro y trazamos, digamos, el contorno, un carboncillo, de forma que lo usamos como stencil. Entonces lo que hice fue irla girando y le íbamos marcando. Eso alguien lo filmó, lo puso en redes y casi me linchan, porque pues, así como que está atacando así Ataca. el Claro, el mundo del arte, patrimonio maestro, ¿no? el arte contemporáneo atacándolo al otro, o sea, como la lucha. Exacto, así como, no, estos imbéciles que con sus ocurrencias. Entonces la gente se imaginaba que yo, Carlos A. Morales, iba caminando por la calle, vi un museo, entré y se me ocurrió y agarré y puse a dos tipos que pasaban a hacer esto y Claro, claro. estaban ofendidísimos, o sea, como, qué prepotencia, ¿no? Así como, claro, es el artista que va. Y obvio que no, porque tuvimos que pedir permiso, es obra catalogada. Yo no podía tocar la obra, solo podían dos museógrafos tocar la obra. Claro. Obviamente con guantes, son especialistas. Atrás de nosotros había alguien registrando la acción ante notario, pues justamente para, o sea, había 10 personas del otro lado de la cámara. Claro. Entonces, por ejemplo, eso es lo que es muy interesante, la ilusión que se crea y la realidad de cómo se crea esa ilusión. Entonces, Car- eso es algo que me interesaba mucho, porque digamos, al hacer tú una acción en tu espacio, en tu cuarto, con tu gente, con tu cámara, tienes toda la libertad del mundo. Y esa es, digamos, Carlos, la posibilidad del cine. Dime. y pero también tiene que ver con con eso de esa transición cultural del trabajo, ¿no? De cómo es concebido el trabajo culturalmente, cómo transitó el trabajo y también cómo dio ese clic en el arte también, porque digamos que socialmente transitamos de que el trabajo también se volvió una cuestión del pensamiento también, ¿no? Y cómo también la gente, por lo menos los abuelos aún dicen que el que no suda, pues no trabaja, o sea, Claro, o claro. el que no tiene la pala, el que no, o sea, hay una relación física del trabajo que transitó a otras cosas y por lo menos vemos ahora con cuando hablamos de todo esto que decías, que puede desencadenar las piezas, los algoritmos. Ujú. O sea, cuando hablamos de los algoritmos, que también yo creo que tiene que haber una relación muy fuerte también con tus piezas, con esa de codificación del espacio, de lo que decías. Carlos, ¿cuál sería el mundo ideal para Carlos A. Morales? El mundo ideal. Si de soñar se tratara. Uf, creo que lo mejor sería responderte así. Creo que el mundo ideal es el que vivimos, porque, claro, es terrible, pero también, o sea, hemos vivido siempre un mundo injusto, terrible, con, bueno, hay, o sea, a mí me interesa mucho la historia y lees cosas que son como inverosímiles, me explicó así de lo absurdo, lo torcido, lo terrible, ¿no? Que somos los humanos y a la vez lo increíble que también surge de eso y lo que podemos llegar a ser. O sea, es como muy complejo, ¿no? Leía un libro de Richard Kapuscinski que se llama Ébano, donde tiene varias historias de distintos países de África. Y por ejemplo hablaba de Liberia, como a Liberia, cuando se abolió la esclavitud en Estados Unidos, a algunos intelectuales se les ocurrió que lo mejor era mandar a los exesclavos de regreso a África, ya que hicieran su vida allá. Entonces mandaron a varios y lo primero que hicieron al llegar allá fue someter a la gente original, o bueno, a la gente que vivía en el país. Entonces replicaron el mismo sistema de El esclavitud modelo de así esclavitud, a claro. los otros, digamos, ¿no? Y dices, wow, o sea, cómo se dan esos casos tan fuertes, ¿no? Tan, pero a la vez es, digamos, de esa barbarie, podríamos decir, es de donde ha salido también, pues, digamos, tantas cosas hermosas, la literatura, ¿no? En el arte, en la vida misma, o sea, también eso genera
digamos, momentos de mucha intensidad que también se vuelven parte de la cultura. Entonces, ese balance me parece que en el fondo es necesario. O sea, creo que un mundo completamente malo o un mundo completamente bueno serían horribles, en realidad. Claro. Entonces siento Carlos, que eso podría ser el mundo ideal, es un poco el que estamos viviendo, que es un mundo terrible. terrible. Carlos, y eso que acabas de mencionar, creo que tiene que ver mucho con los problemas de la decolonialidad hoy, ¿no? Que es como un proceso de sustitución de la opresión. O sea, cómo Sí, sustituye, digamos, la opresión, y eso lo habla muy bien Fran Fanon en su texto ese de piel negra, máscaras blancas, ¿sí? Entonces, habla un poco de la sustitución de la opresión, de cómo se replica el modelo, y es un modelo sistemático de plantación, ¿sí? Es como sí, una tecnología de alguna manera. La sí. colonia yo la miro siempre en el tiempo como una gran tecnología que replica ciertas cosas desde la ideología hasta los sistemas culturales, como un ADN bien, y eso donde vaya, se va como multiplicando. Y me parece muy interesante porque también tiene que ver eso con los sistemas culturales y la forma en que tú traduces eso. Y eso es una traducción hoy de un problema de la decolonialidad o del pensamiento decolonial. Sí, bueno, es que es curioso porque es mucho, o sea, nos hace pensar un poco, o sea, digamos, esa sería una manera casi psicoanalítica o probablemente psicoanalítica de verlo, ¿no? Como que todos lo tenemos, son estructuras aprendidas que tal vez podrían cambiar a lo largo de décadas, de generaciones o no. Y luego está, digamos, esa idea maoísta de la revolución cultural, que es decir, ser absolutamente radicales para cambiarlo todo, ¿no? Que también es muy fuerte y que también te preguntas al paso de la historia si realmente funciona o no, o se vuelve un poco lo mismo, ¿no? Estamos en eso, siento que estamos en eso, es muy complejo. Eh, pues, o sea, volviendo un poquito a lo que hablábamos hace rato, ¿no? O sea, al ver las fotos de la gente con los tapabocas, las fotos que ellos me mandan, que me permiten ver, digamos, afuera de la ventana, en el mundo afuera de este confinamiento, no es tan diferente a lo que hacían los pintores antiguamente, al pintar la batalla para que el rey la pudiera ver, cuando el rey obviamente no iba a salir de su castillo y sabía que la batalla estaba ocurriendo. Es, digamos, el arte sigue siendo una manera, tal vez, para poder ver otros mundos, ¿me explico? O para poder ver el mundo, incluso, ¿no? Porque pues sí, todos estamos en nuestra pecera de alguna forma, ¿no? Carlos, aquí aprovechamos un momentico para ver los saludos y qué dice la gente. Por aquí está la gente, todo el mundo opinando. Por aquí, Saludos. saludo de Glenda León, Ah, saludos. saludos. La gente de tráfico visual en Venezuela. Hugo Palmar dice que le hables un poquito más adelante sobre la pieza Orgía del Narciso. Hugo Palmar creo que Ah, está en Holanda. pues esa es Eh, la pieza más nueva, justamente. sí, porque bueno, mucha gente ha visto la posición en Holanda. Aquí dice Adriana Ríos, que es una clase extraordinaria. Milena, bueno, la gente aquí habla de que estamos en una cátedra. No. Wow. Saludos. Aquí Néstor Martínez, que dice que es una excelente entrevista. También te manda saludos por ahí Solenaro. Te Ah, manda saludos, que no pudo acompañarnos porque está en una entrevista allá para España ahora ok. mismo. Esli García también te manda saludos. Linda Philip, Sari, Ibec, Fabiano Gomper, también saludos por aquí, desde Brasil. Ahí está llegando está la gente y bueno, todos están Wow. súper, súper, súper conectados aquí. Aquí está, me pasó por acá, Jesús Agüero. Saludos a todos, saludos, de verdad. Hombre, no hemos saludado hoy porque estamos aquí, está intensa la cosa hoy, está en candela. Wow. Eh, aquí Alesia Tala, también manda saludos. Ah, pues muchos saludos. Eh,
el Chile. museo, el MAR de Costa Rica, creo que el MAR, Ah, sí, creo que wow. desde Costa Rica, sí, también te mandan saludos desde el museo. Jean-François Boclet, saludo a los dos, dice Jean-François Boclet. Y llega la gente, Luz Marina, Olga, una fantástica charla. Catalina Bojacá. Me alegra ver a Carlos después de 19 años, Dios mío, dice Muchísimo Glenda. tiempo. Bueno, fíjate, en tiempos de pandemia. Es que eso ha sido muy bonito porque nos ha acercado a muchos. Es curioso, ha dado otra temporalidad y, por ejemplo, de pronto he estado en contacto con gente con la que estudié, con amigos que no veía hace mucho. Entonces, ha habido una parte también que hay que reconocer que ha sido muy entrañable. Entramos dejamos de mirar hacia afuera y estamos allá adentrico mirándonos ya en el espejo, como que, oye, esta herida nunca me la había visto, ¿esto qué es? O sea, Claro. Y esta panza, Carlos, bueno, ya así para ir cerrando un poco, Carlos, ¿qué mensaje le deja a Carlos a todos esos chicos que están estudiando, que están ahí experimentando, que están ahora mismo allá encerrados ahí, pensando cómo se resuelve el semestre, la vida, el arte? ¿Qué mensaje hay para ellos, Carlos? pues yo transmitiría un poco lo que a mí me transmitió ese maestro que nombré, ¿no? Hace rato, que es esa idea de que lo importante del arte o lo bello del arte o lo fantástico del arte es que no hay quien lo pueda definir. Ni el mejor crítico, ni el mejor artista, ni el mejor museo. O sea, no hay definición. Es una cosa que se está buscando constantemente, ¿no? Y que se tiene que seguir buscando y que se tiene que, digamos, seguir poniendo en controversia. Entonces, bueno, o sea, obviamente hay caminos, obviamente hay una historia, hay cosas que te pueden gustar, otras que no, pero digamos, ¿qué es el arte? Siempre es una pregunta que tenemos que hacernos cada día. Y Es la bueno, y también, incertidumbre. o sea, y eso también nos lleva a pensar que Sigan como, viviendo en incertidumbre. la que estamos No ahora, la Carlos, resuelvan, propáguenla. ahí, Carlos, y eso también nos lleva a pensar que como no tiene definición, tampoco puede llegar a tener dueños, pues, también le pertenece a todo el mundo, en Todo el diferentes mundo. tiempos, escalas. Cualquiera lo puede hacer, cualquiera lo puede mirar, lo puede disfrutar, lo puede significar o no. Tampoco tiene que ser para todos. O sea, hay gente a la que no le interesa el arte y pues está muy bien. O sea, o para la que el arte es otra cosa completamente, ¿no? Y está súper bien. Vale. Bueno, Carlos, muchas gracias, mi hermano, por regalarnos ese tiempo y regalarnos todas estas Gracias, Michi. palabras. De verdad. Gracias a todos los que nos han acompañado hoy. Saludos a todo el Bueno, mundo. bueno, gracias, Carlos, de Con verdad. cariño. Y bueno, invitarlos mañana a las 11 la hora de Guatemala, que va a estar hablando Luis Canícer con Esperanza de León por el CAC a las 11, es las 12 horas colombianas. Y ahí van a estar hablando un poco sobre esta situación, a ver la educación, hacia dónde va a migrar ese problema de la educación. Aquí hablamos un poquito del arte y allá va a haber otra charla. Gracias a todos los Cuídate, que nos Víctor. acompañaron. Y bueno, te puedes despedir, Carlos, de la gente. Sí, bueno, pues qué fantástico saber de ustedes y no los puedo ver, pero veo ahí un poquito de ustedes. Veo rápidamente cómo pasan algunos nombres que conozco y les mando muchos saludos a todos y les deseo que estén muy bien y cuídense mucho. Gracias, Carlos, igual para ti. Bueno, saludos a todos. Bueno, nos vemos en una Nos próxima. vemos. Gracias, Carlos. Cuídate. Un Bye. abrazo. Chao. Bueno, mi gente, gracias a todos los que estuvieron acá. Saludos, saludos, saludos. Besos, Glenda. Saludos, Nesli. Saludos a todos. Bueno, vamos a dejarlo con música. Oye, la gente comparte música y qué bacano. Yo también les comparto aquí lo que me comparten también algunos amigos.
esta, esta cancioncita de Gustavo Cordera, Agua de Río, y que me comparten, yo también la comparto también con ustedes. Y bueno, Cata Oaxaca, nos vemos.